haciendo aquí unas mis correcciones para poder iniciar nuestra sesión de clase de esta noche de viernes, hoy 16 de agosto de 2024. Esta es la sección F, el curso Derecho Romano y su servidor, Héctor Indalecio Rodríguez Fajardo, profesor titular del curso, quien les saluda. Estaba haciendo, como les digo, mis ajustes para poder dar la clase en condiciones y buscar el punto en el que nos quedamos en la última sesión. Recuerdo que estuvimos platicando acerca de, si no estoy mal, pero ustedes me corrigen por favor, creo que estábamos con las magistraturas y ahí fue en donde nos quedamos. ¿Es correcto o no? Ojalá que se me escuche porque según yo, pero no sé, ¿se me escucha? Sí, Bien, licenciado, nos quedamos con las magistraturas. ¿Verdad? Buenas noches. Lo que no estoy muy, tal vez el que no escucha soy yo, pero déjenme chequear mis cascos, a ver si... No, pero me parece que sí. Buenas noches. Por favor, si alguien me confirma. buenas Licenciado. noches, Lick. Buenas noches, licenciado. Sí, ahí sí. Muchas gracias. Sí se escucha. Bien, entonces les pregunto de nuevo, nos quedamos con la sección F en las magistraturas y habíamos visto los 5 magistraturas que durante la época republicana, que es básicamente la que nos interesa a nosotros como estudiantes de Derecho Romano, porque la época clásica del Derecho Romano, les he dicho en otras ocasiones, fue la más fecunda en creación de instituciones legales, de instituciones del derecho civil, que es lo que nosotros estudiamos aquí, y vamos entendiendo cómo es el andamiaje jurídico en virtud. Si vean, yo recuerdo que hablamos entonces de las magistraturas, empezando por estos dos magistrados, permítanme que son el cónsul y el pretor. Después de esto vimos otras magistraturas que son los censores, los cuestores y los ediles. Y vimos que tienen unas características en común. Les pregunto de nuevo, ¿eso fue ahí es como vamos con ustedes? Bueno, como así en lo general no me contesta la gente, voy a tener que preguntarle a las personas que están conectadas, porque aquí tenemos 43 somos en el grupo. Vamos a ver si está Alejandra Mejía. ¿Por dónde vamos, Alejandra? Licenciado, yo me salí de su clase porque se me terminó el internet. Muchas gracias. Vamos a ver, por favor, Lisbeth, dígame. Licenciado, si nos quedamos en las magistraturas. ¿Verdad que sí? Muchas gracias por su confirmación. Fíjense que es importante, vean, una de las cosas que yo recuerdo, que por supuesto es algo muy grato poder estar en la experiencia de dar clases. Fíjense que en lo particular, recuerdo que cuando la modalidad esta, que empezaron a decir que la no sé qué asincrónica y que sincrónica, tanta cosa, algunos que habíamos estado ya en medios antes podíamos entender ese fenómeno de estar detrás de un micrófono, pues hablando como nada más así, sin tener aparentemente interacción, pero que uno sabe que por virtud de bueno, de la tecnología, antes eran solo de las ondas esas que transmitían que se transmitía la radio, se podía uno comunicar con personas y recuerdo que era una sensación bien extraña poderse hacer cargo de un micrófono. El día en que empezó todo eso de la pandemia y nos empezamos nosotros
a relacionar con los estudiantes a través de este medio, pues de todas maneras fue un poquito complejo y era a veces decepcionante porque uno solo puede ver a veces los iconos de sus canales, de sus pantallas, no sabe uno si está solo o no, pero de todas maneras la confirmación, yo siempre les dejo abiertos los micrófonos para que podamos interactuar y cuando se trata de alguna pregunta agradezco siempre de antemano que ustedes me confirmen porque aquí no puedo estar como si fuera una radio y hablando así como si fuera un programa. La verdad es que se trata de que uno cumpla con ciertos presupuestos y la ves tú que a veces es necesario preguntar. Si ustedes no me preguntan a mí algo, pues porque estarán muy seguros o porque sencillamente no tienen dudas o tal vez no quieren, pero yo sí tengo necesidad a veces de preguntarles. Muchas gracias por la confirmación. Les voy a presentar entonces, ya que hemos visto las magistraturas y que entendimos que el pretor y el cónsul son figuras importantes para nosotros dentro de las autoridades que durante la época republicana tuvieron gran participación en la organización jurídica que nosotros estudiamos. Pues, ¿por qué? Porque los cónsules y los pretores dijimos que tenían un poder, que tenían competencias generales. Ese poder era imperium. Y luego mencionamos las otras magistraturas que eran los censores, los cuestores y los ediles, que tenían también un poder que les delegaba el Estado, pero que ese poder ya no era ilimitado, más bien se circunscribía, se limitaba a la función de sus puestos. Entonces ese poder, la palabra era potestas, porque no tenían imperium, que era el poder ilimitado. Así llegamos entonces, que ya vimos las características también que son comunes a todas las magistraturas, y dijimos que eran la anualidad, porque regularmente el cargo de magistrado duraba un año. El otro era la colegialidad, porque todas las magistraturas, es decir, para ser, había cónsul, pues dos. Había pretor, pues dos pretores. Había, ¿verdad? Y así, de todas las magistraturas, dos. ¿Por qué era eso? Por la colegialidad. Eran dos personajes, dos magistrados con exactamente las mismas facultades, de tal suerte que para que las cuestiones funcionaran, o bien se ponían de acuerdo o no se ponían de acuerdo, pero las decisiones de uno podían vetar las del otro, y esa era la intención de que fueran precisamente colegiados los órganos. La otra característica, vamos a ver, anualidad, colegialidad y gratuidad, porque hemos mencionado que también todas las magistraturas eran gratuitas. También recuerdo que mencionamos que en cuanto al censor sí había una excepción en la característica que está vinculada al tiempo, porque la anualidad era común a las magistraturas excepto para los censores. ¿Por qué? Porque los censores eran nombrados para un plazo de hasta 5 años. Era la excepción. Los sensores, recuerdan ustedes, les hice la aclaración, no tienen que ver con personas que andan preguntando por datos para alguna cuestión. No es eso. Los sensores tenían una responsabilidad política porque se encargaban de la lista de los ciudadanos, algo así como decir en nuestros tiempos actuales, en los estados modernos, el padrón electoral. ¿Sí? Una cosa así. Y además de eso, preparaban la lista de los magistrados. Quiere decir que los censores tenían la responsabilidad de poner en blanco y negro los nombres de quienes podían ser aptos, quienes podían optar, mejor dicho, al Senado. Recuerden que una
circunstancia que de todas maneras era requisito para entrar al Senado era haber sido un magistrado que hubiese tenido imperium, es decir, que previamente hubiera sido o cónsul o pretor para poder ingresar al Senado. Más o menos en términos generales para los que no estuvieron en la clase anterior. Ahora bien, en nuestra clase de hoy les presento mi escritorio y como ya hablamos del pretor y dijimos que esta es una de las figuras que realmente nos interesan, entonces vamos a tener esta información que manda. ¿Alguien quería preguntar algo? Por favor, con confianza, porque como que escuché, pero Creo si que no es me así, confundieron, licenciado. tal vez era una interferencia nada más, ¿verdad? O si alguien quiere preguntar algo, no tengan pena, pregunten, porque así no me salgo de la presentación. Entonces, ya que no preguntan, como no preguntan, si quieren preguntar algo, solamente pregunten. Miren, pues voy a hacer esto, ojalá que me esté equivocando yo, pero me parece que todo está bien, no hay nadie que quiera preguntar algo. Entonces vamos a la clase. Entonces, estábamos hablando de las magistraturas. Ya hablamos un poquito de las demás, pero hoy vamos a hablar de el pretor y su jurisdicción. Ya les expliqué en la clase anterior que precisamente la magistratura del pretor era la que se encargaba de la jurisdicción. También recuerdo que en alguna clase platicamos, esa fue una clase presencial, acerca de qué es la jurisdicción. Ese concepto es una institución de carácter permanente que nosotros debemos estar ciertos de lo que significa, porque jurisdicción es la facultad de juzgar, la facultad que tiene un órgano del Estado de hacer valer las leyes, de aplicar las leyes, de conformidad con un contenido que el Estado previamente había, de conformidad con las leyes del Estado, que únicamente es dada la jurisdicción en el caso de las repúblicas al órgano que se encarga precisamente del tema eh, judicial. Entonces aquí es el organismo judicial. En el caso de Guatemala, la jurisdicción es exclusiva del organismo judicial. Solamente tiene que ver la jurisdicción con cuestiones territoriales por razón de la competencia. En otra clase también les expliqué que la competencia, la definición de qué es una competencia sería pues la división o una parte de las cuales se divide la jurisdicción. Eso sería, ¿verdad? Entonces, la jurisdicción del pretor, vamos a ver ahora. ¿Cuál era ese poder de juzgar, de impartir justicia que tenía el pretor? Porque efectivamente tenía sus facultades. Él las ejercía relacionadas con el juicio privado a través de decisiones concretas, imperativas, que se llaman decretos. Esta es una cuestión de examen, mira tú. El pretor ejerce sus facultades, ¿cuáles son? Las de la jurisdicción, relacionadas con quién? Con el juicio privado, porque recordate tú que el derecho romano, este que nosotros estudiamos, lo he repetido varias veces, se circunscribe a lo que nosotros definiríamos como derecho civil, ¿sí? Que es el derecho civil, es igual a decir
el derecho privado o el derecho común. Entonces, ¿cómo ejerce el pretor su jurisdicción? A través de decisiones concretas imperativas que se llaman decretos. El otro día estábamos viendo en el artículo 141 de la Constitución, no, el artículo 141 de la ley del organismo judicial, que todavía las decisiones a través de las cuales se genera todas las etapas de un juicio, se materializan a través de resoluciones judiciales que la ley del organismo judicial ya denomina que son decretos, porque son decisiones de mero trámite. Y así en el artículo, en el decreto 2-89 del Congreso de la República, ustedes pueden ir al artículo 141 y ahí ya hemos visto en otras ocasiones que se establece que las resoluciones judiciales son decretos, autos y sentencias. Y estos decretos lo que hacen es, en su contenido, darle al proceso continuidad. Es decir, son resoluciones de trámite, los decretos. No es un invento de nuestro, sino que viene desde las facultades que tenía en la antigua civilización romana el pretor como encargado de la jurisdicción. Entonces, este es el sentido que les decía el otro día de estudiar derecho romano, porque desde entonces se ve cómo es que tienen sentido las instituciones de hoy. Así nosotros las identificamos y las comprendemos a través del estudio del derecho romano. Pues esta era la principal función del pretor, la jurisdicción. Y claro, las ejercía a través de decisiones que eran imperativas y que se denominaban decretos. Excelente. Vamos a decir entonces que el pretor tenía, entre otros, cuatro facultades que podía materializar a través de los decretos. Es decir, que su jurisdicción, que era la principal, la jurisdicción es su razón de ser entre otras cosas que tiene el pretor, porque él, acuérdense que tiene un imperium, pero dentro del imperium está la facultad de mando y de castigo, y claro, dentro de esas estaría entonces la jurisdicción. Entonces, la principal facultad de esa jurisdicción que tiene el pretor sería esta, la de dar o negar la acción. Cuando decimos que da o niega la acción, es porque alguien la ha pedido, ¿no es cierto? Claro, alguien ha pedido acción, ha tratado de ejercitar una acción. ¿De dónde sacó ese alguien esa petición de acción? Bueno, porque ahí había una ley, ¿eh? O porque estuvo agraviado y luego cuando salieron la ley de las 12 tablas, que es cuando empieza a formarse el derecho romano antiguo, ya esa ley de las 12 tablas lo que contienen son acciones. Y recordar que en la clase anterior también vimos que el pretor emite un edicto y en él están establecidas las condiciones, las circunstancias, las acciones que va a poder conocer en su oficina, digamos. El contenido del edicto del pretor, ¿se acuerdan? Ahí están, entre otras cosas, contenidas las condiciones, las acciones que se van a conocer durante toda su gestión. Entonces, como están publicadas en un edicto, pues el interesado, el que se siente que algo le ha agraviado,
un vecino, ¿qué va a hacer? Bueno, va a ubicar en ese edicto del pretor que hay acción para proceder contra ese sujeto que de alguna manera ha perjudicado, le ha perjudicado a él. Y entonces va a la oficina del pretor y solicita acción contra ese personaje. Bueno, solicita la acción y entonces ahí viene el pretor con su principal función, se impone, quiere decir que conoce lo que podría ser la causa y de su imposición, de su lectura, lo que va a hacer él es dar o negar la acción. Dar sería dare y negar sería denegare. Por supuesto, sería si da, dare accionem, si niega, denegare accionem. Nosotros, para efectos de entendernos en este curso, vamos a utilizar solo dare o denegare. Ya se sabe que son las acciones. ¿Eh? Y entonces, ¿qué va a pasar? Que la acción, cuando el pretor la da o la niega, no es que esté él resolviendo esa disputa, ¿eh? Esa diferencia, ese pleito, esa circunstancia de falta de entendimiento que se da entre los particulares, no la está resolviendo el pretor al dar, no está haciendo nada ni negando derechos de alguien ni acciones. Lo que está haciendo es negar la acción o dándola. ¿Qué quiere decir? Que con ese dare o denegare acciones, lo único que hace él es admitir para, digamos, su trámite la demanda. Solo que ellos le van a decir acción. Y lo que él hace es admitir o denegar, porque el pretor lo que hace es conocer la acción. Es a través de su poder de conocimiento, conoce la acción, y entonces dice, pues sí, tiene acción contra ese sujeto, y entonces admite. Por eso lees tú aquí, ¿verdad? Que con esa jurisdicción pretoria, que es la de dar o negar, dare o denegare según sea el caso, decide qué casos merecen protección jurídica y cuáles no. Cuando se dice protección jurídica, quiere decir que va a resolverse a través de la facultad del Estado, que va a ser a decidir. Y ahí el pretor, una vez que ha dado la acción, porque si la da nos interesa. Ahora, si el pretor identifica que la petición de la persona que solicita acción no vale la pena, porque que no, bueno, entonces esa no nos interesa estudiarla, sería el decreto de negare, el cual emitirá. Pero vamos a suponer que llega un ciudadano y entonces hace su petición de acción basado en lo que está ahí del edicto del pretor, que mira que ahí están las acciones, pide su acción y el pretor da la acción. ¿Qué te parece a ti? Entonces quiere decir que le da protección jurídica porque se va a tratar de resolver a través del futuro juicio que va a tener que resolver un jurisprudente, porque esto va a ser en la época arcaica y en la época de el derecho romano clásico. ¿Ve? Y entonces, ¿qué te parece si da la acción? Entonces, supongamos que vino el interesado, el ciudadano, y solicitó acción contra X persona. Muy bien. Que el pretor se ha impuesto que sí, porque ahí estaba en el edicto del pretor y parece que al tener el conocimiento de la causa, dice él, bueno, pues voy a dar la acción. ¿Qué es lo que emite? Pues yo ahí les pregunto, como quien dice, ¿de qué color era el caballo blanco de don Pedro de Alvarado? Pero por favor, contestarme algo.
Yo como lamento no estar en la clase, porque entonces ahí sí a las personas enfrente les diría, mira, que aquí les tienen el beneficio ustedes de, como están detrás de una cámara, pues, pero participen. Lo peor que puede pasar es que se equivoquen. ¿Qué, qué va a otorgar ahí el pretor? ¿El decreto, licenciado? Ah, bueno, ¿qué decreto? ¿De dar o negar denegar. o dar? Sería el decreto DARE, ¿verdad? DARE. Porque si él evidenció, es que gracias tú, por eso yo les decía, es importante, les agradezco mucho que hayan participado y que hayan dado esa respuesta, porque vean, es sencillo, pero la gente, ustedes se van a topar con esas preguntas en el examen, solo que lo van a tener que escribir. Y si no lo escriben correctamente, va a estar malo. Entonces, por eso les pregunto yo, digamos que vino X persona, un ciudadano romano, planteó ante el pretor una acción en contra de X y el pretor califica que sí, que merece protección jurídica. Que, que, ¿Cómo manifiesta su decisión el pretor? ¿O cómo materializa eso si él identificó que sí merecía protección jurídica? ¿Qué emite? Entonces la respuesta correcta sería el decreto DARE, ¿verdad? Porque es un decreto, DARE. Y si la pregunta es al contrario, que no encontró que tuviera asidero esa petición, entonces deniega la acción, en cuyo caso emite el decreto denegare. Tan fácil. Pero si solo me ponen dar y denegar, yo no lo veo muy bien. ¿Me entienden lo que les quiero decir? Pues eso, ya vamos viendo, mira. Esas son las principales, pero esto era lo que te quería decir. Porque ahora, cuando da aquí, es porque alguien pidió acción. Alguien que se sentía ofendido, alguien que creía que vamos a decirlo, que ellos no tenían esa palabra derecho. Pero ahora sí nos identificamos porque lo que para nosotros es tener derecho, para ellos los romanos era tener acción. Entonces fue aquí la persona titular de la acción la que se presentó ante el pretor a solicitar la instauración de lo correspondiente y el pretor pues da o deniega a través de decretos esa acción. Pero fíjate esta otra información. También puede, ¿quién? El pretor, dar o negar la excepción que solicita el demanda, que solicita quién dice aquí, El demandado. el demandado. Entonces, fíjate, aquí ya llegamos a una situación muy importante en el estudio de nuestra materia. Y quisiera yo suspender un poquito la presentación para que, no para que me vean la cara y que uno, por esa situación, pero para que vean que yo no estoy leyendo de un libro o que tal, sino que les estoy tratando de dar una clase magistral y por eso suspendo a veces en este caso para explicar eso, porque ya vimos que quien solicita acción, ¿quién va a ser? El pretor. No, quien solicita la acción es un ciudadano que en ese momento se convierte, ¿cómo le diríamos nosotros ahora a quien solicita que se le tutele un derecho en un juzgado? El Demandante. demandante. El demandante, muy bien, el demandante. Entonces te diste cuenta que el pretor fácilmente, como es en los juzgados, bueno, si decide que efectivamente tenía razón en pedir eso, pues le vamos a tutelar su derecho, su acción, y él da la acción. Emite un decreto que se llama DARE. O si no, le parece que no, pues denegare acciones. Es un decreto denegare acciones. Pero lo que vimos en las siguientes letritas, en el siguiente párrafo ese,
decía que también puede el pretor dar o negar la excepción que solicita el demandado. Y ahí está una situación importante que nosotros tenemos que aclarar, ¿verdad? Y yo creo que es conveniente apuntarla en dos ideas, en dos conceptos diferentes. Aclarar qué es acción, porque las acciones estaban contenidas en donde dijimos por excelencia en la ley de las 12 tablas, porque ahí estaban todas las acciones del derecho romano, ¿verdad? Muy bien. Pero las excepciones, ya hablamos de las acciones, pero no hemos dicho que son exactamente las acciones. ¿Qué son? Fíjate. Entonces vamos a poner que las acciones, la acción sería, es la facultad que tiene el ciudadano de acudir ante la jurisdicción para solicitar, diríamos nosotros actualmente, que se nos tutele un derecho que creemos que nos asiste. En el caso de los romanos, ellos se presentaban ante el órgano jurisdiccional a solicitar que se les tutelara una acción que ellos pensaban que les asistía. Es decir, que la acción es el derecho de acudir al órgano jurisdiccional en búsqueda de la justicia, ¿verdad? Esa sería la acción. Y entonces quedamos con que la acción está definida, le compete al demandante, técnicamente sería como esa acción, técnicamente le tendríamos que decir al titular de la acción como, Demandante. bueno, demandante es un sinónimo, pues sí, está muy bien, pero fíjate tú, como es acción lo que tiene, entonces desde el derecho romano al titular de la acción se le denominó el actor. Y así, hasta ahora, en el derecho procesal de cualquier materia, el que demanda es el actor. Porque lo que finalmente en nuestro derecho para pedir, solicitar que se nos tutele un derecho en la actualidad, en realmente lo que estamos haciendo es accionando ante el órgano jurisdiccional. Y entonces así ha quedado desde tiempo de los romanos, tú. Si es que esto no es una cuestión que te dijera yo aburrida porque nos podemos hablar de el emperador tal y fulano. Ahí está la esencia de nuestro ordenamiento jurídico, de lo que nosotros estudiamos. Entonces, la acción es eso, mis distinguidas amigas y amigos. Ahora, pasándolo a una definición de actualidad, diríamos que la acción es la facultad que tiene el ciudadano, bueno, podría ser cualquier persona, porque no solamente ciudadanos en el caso de Guatemala. La ley expresa la Constitución, se extiende a todos los habitantes. Entonces diríamos mejor que la acción es el derecho que tiene la persona de acudir ante el órgano jurisdiccional para solicitar que se le tutele un derecho que cree que le asiste. Así lo vamos a poner. Eso va a venir en el examen. Y bien, entonces ya definida la acción, podríamos definir qué es, cómo es la otra cuestión, qué es la excepción. Pues la excepción, al igual que la acción, es un instituto, una institución del derecho procesal, porque la acción es una institución del derecho procesal. Quiere decir que es un concepto jurídico de carácter permanente, igual que la excepción. Y consiste la excepción en el derecho que tiene el demandado de oponerse a las pretensiones del actor. Es decir, en otras palabras, podríamos explicar que lo que es
para el actor la acción, es para el demandado la excepción, ¿verdad? Y entonces ya tendría sentido lo que estamos estudiando esta noche. Yo ahí ya no estoy compartiendo, creo yo, pero ahorita se los comparto, permítanme. Ya tendría sentido para nosotros el párrafo siguiente. Explicado eso, ya podemos venir y pues ponernos aquí. Ya podemos entender que también puede dar o negar. Estamos hablando de el pretor que puede dar o negar la excepción. Fíjate que es eso, el instituto o una institución del derecho procesal que consiste en la facultad que tiene el demandado de oponerse a las pretensiones del actor, ¿verdad? Eso es. Fíjate que esta cuestión es algo importante porque uno debe entender que, me voy a salir otra vez, uno debe entender, bueno, no necesariamente, uno debe entender que en la actualidad la función del abogado efectivamente está en los tribunales, ¿verdad? Porque uno o participa o acusando o querellándose, yo no sé, mira, por ejemplo, en derecho penal sé que hay 4 formas de iniciar un proceso. Entre esas cuestiones está la denuncia y está la querella. En esas puede participar activamente un abogado haciendo la denuncia o la querella según fuera. Las otras 2 formas de iniciación de los procesos serían el conocimiento de oficio o el informe policial. Eso es en lo penal. Pero en lo civil, ¿qué formas hay de iniciar un proceso? Solo que llegue por una cuestión puramente de que por conocimiento de oficio haya llegado una prevención o que haya una demanda interpuesta, ya sea por el Estado o por persona interesada. Pero la situación está en que indefectiblemente en el Código procesal civil y mercantil, vamos a encontrar nosotros, ¿dónde está el Código Procesal Civil y Mercantil? ¿Cómo me cae mal que salgan todas estas cosas aquí, hombre? ¿Por qué? ¿Para qué tanto? Entonces, digamos, ahí me están viendo ustedes mi pantalla y apareció el decreto ley 107, ¿verdad? Es Correcto. cierto. Muy bien. Entonces, fíjate que para mí, yo recuerdo mis épocas de estudiante, mis distinguidos amigos, y recuerdo que cuando estaba como en séptimo semestre, sexto, séptimo semestre, yo escuchaba, como yo trabajaba en una oficina que no tenían ninguna relación con las leyes, tú. Yo trabajaba en un ámbito totalmente distinto, básicamente en medios y con números. Y entonces, fíjate que yo no era ajeno a la actividad judicial. Cuando llegué a quinto, sexto semestre, yo oí hablar de de la excepción y que la excepción, y nunca alguien, ningún profesor, fíjate cómo son las cosas, porque era una escuela de leyes, pero te digo de veras que ningún profesor hasta esa etapa de la academia que yo había cursado se había detenido a explicar qué era la excepción, tú. Y costaba, yo trataba de hacer match, ¿qué será? Porque estaba la excepción, pero definida no la encontraba. Y ese es un papel fundamental porque, por un lado, está en el derecho el llevar adelante uno acciones acusando, señalando, actuando en contra de, pero para defenderse, ¿cómo se defiende la persona? ¿Cómo defiendes tú? ¿Ve? Porque para demandar es fácil a través de demandas, de denuncias.
pero para defender, es que uno no puede ir ante un juez y decirle, fíjese que eso que están diciendo no es verdad, o eso que es falso, eso es totalmente falso y plasmarlo. No, es esa la forma. Por supuesto, el que es señalado, el que es demandado por algo ante un juzgado, tiene que defenderse, pero las formas técnicas, esa es la técnica, la forma es lo que importa. Porque fíjate, para defender, ¿qué hace uno? Tiene que interponer excepciones. Esa es la forma. No puede poner uno en el memorial, señor juez, comparezca usted para decir que no es cierto lo vertido en la demanda y por tanto se declare sin lugar. No, se puede, tiene uno técnicamente que hacerlo y entonces debe recurrir a las figuras legales y esas están en la ley, que es lo que los quiero demostrar en este momento porque ese es el sentido, les decía el otro día, de estudiar derecho romano, que uno identifique y comprenda las instituciones del derecho, pero no de cualquiera de cosas del pasado, sino esto que nos interesa a nosotros. Fíjate, esto es la verdad. Esto es lo que a nosotros nos interesa. Entonces estamos con esto del Código Procesal Civil y Mercantil. Y si vamos, me parece que estamos en el 115, ahí vamos a encontrar, fíjate, unas cuestiones importantes que se denominan, ¿cómo se denominan? Excepciones. Porque estas son las que ya están en el caso nuestro taxativamente plasmadas para que uno defienda a la persona si puede identificar uno, por supuesto, como profesional del derecho, al imponerse de la demanda en contra de su cliente, va a tratar de identificar si alguna de estas excepciones califican como para interponerla. Entonces, la ley establece que para contestar la demanda, uno puede interponer excepciones previas. ¿Qué serían estas? Las excepciones previas son formas de defensa que lo que hacen es tratar de depurar. Ese es el concepto técnico, teórico, el concepto doctrinario de las excepciones previas, tratar de depurar un proceso, porque si algo está mal en cuanto a lo se pudiera evidenciar alguna de estas situaciones en la demanda, entonces uno la invoca al contestar, antes de contestar, ¿eh? Y entonces como excepción previa, de una vez se termina el caso en ese momento, porque están estas, y por eso se llaman previas. ¿Por qué se llaman previas? Porque son previas a contestar el fondo del asunto, ¿ve? Por eso se llaman previas, y se interponen así, y el juez al verlas, si las califica, les da trámite, y entonces esto se lleva en un proceso que se denomina incidente, así es, y resuelve esa excepción al juez en un auto que es apelable, por supuesto. Pero hay otras excepciones. Estas son previas, se interponen antes de contestar a la demanda, o sea que uno pone en el memorial previo a contestar la demanda, te pongo la excepción previa de tal y enumera el por qué. Por ejemplo, que la hayan interpuesto la demanda ante un juez que no tenía competencia o que previamente haya que resolver un asunto judicial. O, previo a contestar la demanda, interpongo la excepción previa de demanda defectuosa porque al leer la demanda me doy cuenta que le hacen falta requisitos que menciona el artículo 61 y la ley en general, por decir alguno, ¿verdad?
o que la persona que me la interpuso la demanda no tiene capacidad legal o ha sido declarado bueno, no sé, no era capaz por alguna razón, la debo probar ahí. O la falta de personalidad, que en lugar de demandarme a mí, que me llamo Héctor Indalecio Rodríguez Fajardo, y me pusieron Héctor Indalecio con H, entonces yo ya ahí pongo que, previo a contestarle, te pongo la falta de personalidad porque yo no soy esa persona. Y lo pruebo con mi DPI, porque ahí está bien escrito mi nombre, y con H no va. Fíjate, son cosas que parecería que no, pero si uno no las ubica, pierde la oportunidad de defender exitosamente un caso. Yo recuerdo, mira, eso pareciera que no se da, tú, la falta de personalidad, pero en realidad sí que se da. Yo recuerdo allá por el año, tal vez fue en 2005, 2006, que llevé un caso y millonario tú, porque ahí se embargó para recuperar un crédito que había sido dado con garantía hipotecaria y que el deudor había incumplido. Pues tuve que embargar a petición del cliente un edificio en la zona 10, y las personas que fueron, bueno, los demandados, cuando les llegó la notificación de la ejecución, que es la vía de apremio, trataron de contestar la demanda. Pero fíjate cómo son de las cosas, porque al contestar la demanda cometieron el error, y por eso es una cosa muy importante, por la falta de personalidad, te lo digo, porque eso se da y uno debe revisar muy bien. El señor que era el representante legal de la entidad demandada, de los deudores que habían incumplido el pago, en un juicio ejecutivo en la vía de apremio, solamente se pueden interponer excepciones, dice la ley, que destruyan la eficacia del título. En el caso de nosotros era una escritura pública que estaba ahí, en la que se le había otorgado el crédito con garantía hipotecaria y demás. Pero la cuestión es que el abogado que contestó esa demanda, fíjate, al querer defender a su cliente, lo primero que tenía que hacer era poner los datos del representante legal de la entidad del demandado. Y ese señor se llamaba, me acuerdo muy bien que se llamaba Jorge Eduardo XX. Pero yo no sé tú, hay cosas que a veces le pasan a las personas cuando están escribiendo. Y pobre la persona que hizo ese memorial, porque fíjate que al empezar el memorial de contestación de la demanda, quiso él interponer demanda, alguna de esas excepciones, pero él puso, en primer lugar, el nombre del juzgado, está bien, la identificación del proceso, está bien, pero cuando identificó a la persona, puso em, el nombre de la entidad que había sido demandada, pues era en principio este señor Jorge Eduardo, era uno de los demandados, el dueño de la propiedad. Y fíjate tú que quien hizo la contestación de la demanda solo puso Jorge, lo puso bien, pero Eduardo no lo puso bien. Puso Eduardo y tal el apellido. Y ahí, fíjate tú que se terminó el juicio para él, porque cuando se presentó en esa calidad el memorial de respuesta, inmediatamente yo me di cuenta y entonces pedí la nulidad de ese memorial, de esa resolución que había admitido la respuesta, porque no era la persona, esa persona, Eduardo, era ajena al juicio. Se parecía el nombre, pero no era. Y fíjate tú que entonces hubo necesidad, se rectificó la cuestión y la persona se fue rebelde todo el juicio.
Y ahí se terminó para él. Mira, poner atención, lo digo por la falta de, por esa circunstancia tan especial que tiene que ver con las identificaciones. La falta de personalidad, a veces uno sí está seguro de que las personas, los patrocinados de uno se llaman de tal o cual forma, pero hay que fijarse cómo se escriben tanto los nombres de las partes, el del demandado, el del actor, todo eso tiene principal importancia, lo digo por las excepciones. Bueno, entonces estábamos en esto, la falta de personalidad, la falta de personería, falta de cumplimiento de la condición, caducidad, prescripción, cosa juzgada, bueno, tantas que hay, pero estas son excepciones previas. Lo estamos viendo aquí porque la excepción es la forma, es el recurso legal, es la institución, mejor dicho, de la ley que le permite a la persona defenderse ante una demanda. Esa es la institución, las excepciones. Y también hay, fíjate tú, aquí hemos visto excepciones previas, pero también hay excepciones que se denominan, eh, ¿cómo se denominan las excepciones que son resueltas en sentencia? Excepciones previas son las que se interponen antes y se resuelven a través de un incidente antes de empezar el juicio. Excepciones, alarán. ¿Cómo se llaman estas excepciones? Fíjate porque hay unas excepciones que también se pueden interponer en cualquier momento y se llaman excepciones privilegiadas. Privilegiadas. Licenciado, condenatorias, me parece. Fíjate que se llaman, las excepciones previas y ay Dios, ¿cómo se llaman? Resolutorias, ¿no, licenciado? Fíjate que cómo son las cosas porque de tanto que ve uno esto ya hace el Alzheimer, hombre. Excepciones previas, ya las vimos y se llaman moratorias, bueno, Dilatorias. dilatorias. Fíjate que, vaya, qué bueno que me dices tú eso, porque estas excepciones que nosotros estamos viendo aquí como previas, porque estas excepciones previas que estamos viendo aquí que se interponen al principio de la demanda, antes de contestar la demanda, son excepciones que el 115 las identifica así como excepciones previas, porque se supone que las interpone el demandado previo a contestar el fondo del asunto. ¿eh? Pero fíjate que lo que en derecho civil se le llaman excepciones previas, en derecho del trabajo le llaman dilatorias. Fíjate. Gracias. En el derecho del trabajo se le llaman más dilatorias. Y te voy a decir por qué es que muchas veces en realidad las personas, los defensores, aunque esté buena la demanda en contra de su cliente, de todas maneras tratan de buscar interponer alguna de estas cuestiones y no con el propósito de que en ese momento se depure el proceso o de una vez ahí se termine el asunto. Lo hacen aunque sepan que en realidad la excepción no existe, pero como si uno la plantea y está bien planteada, probablemente hay que probarla y tiene derecho el demandante, el actor, de contradecir
la excepción que ha sido planteada en el incidente. Entonces, ¿qué es la situación de esto? Como las excepciones previas se plantean al momento, antes de contestar la demanda, dentro del emplazamiento de la demanda se contestan, ¿verdad? Y uno contesta la actitud del demandado a través de estas excepciones. Le dan trámite, las resuelve el juez, pero ¿qué va a pasar? Eso el juez lo resuelve a través de de una resolución que se denomina auto. Y ese auto es apelable. Quiere decir que va a tener que irse uno a una sala a litigar en segunda instancia si la decisión tomada con respecto a la excepción esta que se llama previa fue bien tomada, pero eso lleva tiempo. Entonces, por eso se acostumbró a llamarle a a estas excepciones, denominarlas dilatorias. Y en derecho del trabajo así les pusieron, pero en el derecho civil la intención de las excepciones previas doctrinariamente se supone que es depurar el proceso. Licenciado, aparece una que se llama conclusión, dice que es la definitiva. Ah, no, porque eso serían, es que las excepciones a las que que son las que se plantean, eh, estas, por ejemplo, son excepciones previas y se resuelven, se tramitan a través de los incidentes, se llama, ¿verdad? Y se resuelven, el juzgado lo resuelve a través de una resolución denominada auto. En cuanto hay otras excepciones que se plantean, la excepción, ay, Dios mío, déjenme aclarar mi mente, aquí lo voy a buscar. Miren, son la madre, qué vergüenza me da esto porque hacía rato que no lo... mira, aquí está la resolución de las excepciones previas. Los medios de prueba, declaración de las partes. Vamos a ver cómo, si me dan, déjenme un momentito porque en realidad que no les quiero quedar mal con eso. Así es. ¿Sabes cómo se llaman tú? Perentorias. Y entonces esas excepciones perentorias se llaman, las excepciones perentorias se resuelven en sentencia, es decir, que resuelven el fondo del asunto. Así es como se llaman. Aquí tuve que poner las clases porque no se me venía el nombre, todo es increíble que a veces ya de ser la mente. Pero todo esto vale la pena que pase porque ahora, mira tú, apenas son las 8:20, pero fíjate que aquí ya hemos mencionado esos tipos de acciones. Las acciones ya las definimos. También ya sabemos qué son las excepciones, que es es la institución legal que le permite al demandado defenderse técnicamente, responder a una demanda. Así se llama desde el derecho romano, eso era el derecho que tenía el demandado de oponerse a la demanda. Y ya hemos visto que en nuestra ley civil, esas instituciones en el 115 están taxativamente plasmadas las excepciones que se pueden denominar como previas. Esas están taxativamente, lo vimos en el 115, están escritas porque siempre se van a llamar así, entonces están nominadas. Pero las excepciones que atacan el fondo del asunto con las que se defiende la persona demandada,
Esas excepciones se denominan, ¿cómo fue que te dije? Perentorias. Y se resuelven en sentencia. Ahora bien, las excepciones perentorias no están nominadas en el código. Dice que se pueden interponer esas excepciones perentorias, pero el nombre de la excepción tú lo estableces con base a lo que estás trabajando. Por ejemplo, si fuera, el otro día me recuerdo que de un caso de una persona que planteó disputarle, le pedía a un juzgado de familia que le quitara la patria potestad y la guardia y custodia, fíjate tú, pero específicamente la guardia y custodia le estaba pidiendo a un juzgado, este señor que era padre de una criatura, una niña, le pedía a un juzgado de familia que le quitara la guarda y custodia a la madre, acusándola de que la madre tenía amoríos con el papá de él, fíjate, y que entonces no le estaba dando un buen ejemplo a la niña y que no sé qué. Y planteó en la demanda que él se dio cuenta de eso porque después de unas navidades, el papá de él en una fiesta a la que acudió y que conoció a la madre a esta señorita que era madre de la hija del señor este que era el demandante, en esa fiesta había conocido, fíjate tú, a la señorita y que pues ya le habían llegado a los meses, ya iba por ahí por marzo, le llegaron chismes que el señor, papá de él, pasaba a traer a la mamá de su hija. Por supuesto, este muchacho que estaba demandando a la madre de la menor, no estaba casado con la señorita. Entonces la señorita me llegó a mí a pedir ayuda a mi oficina profesional, llegó ahí con su mamá y decía, mire licenciado, que esto pasa y me planteó el caso, porque le llegó la demanda tú. Y me dijo, fíjese licenciado, que somos de escasos recursos y no tenemos con qué pagar, pero que si usted no sabe. Bueno, la verdad es que me dijeron, mire esta demanda, y ahí estaba, la demanda efectivamente decía que el señor, el demandante, eh, pedía en síntesis que se le quitara la guardia y custodia a la madre de su menor hija, que fulanita de tal, y aportaba ahí la certificación de partida de nacimiento en la que él figuraba como padre de la menor, reconociendo la paternidad de la menor, pues si era su hija, y que no sé qué, y que lo que pasaba era que esta señorita estaba saliendo con el papá de él y que lo podía probar porque le había dado seguimiento, y todo esto es verdad, le había dado seguimiento porque unos chismes que le llegaron y entonces él lo siguió al papá y vio que se subió la señorita al carro de él cuando salió del trabajo la dama y lo siguió y entonces el carro tomó por la ciudad hasta el Boulevard Liberación con rumbo al oriente y entonces a la altura del Boulevard Liberación y no sé qué calle donde hay un motel que se llama, no sé, no me recuerdo el nombre, ahí se metió al carro y que la siguió y cuando se dieron cuenta que ellos lo iban siguiendo salieron por el otro lado y que después en un semáforo se pelearon, ¿qué te parece que hasta se liaron a golpes? El muchacho con el padre. Una cosa ya parecía de ese noticiero, no sé cómo se llama, de nota roja que sale. Bueno, una cosa tremenda tú. Pero lo que te quería contar de esto es que ah, estaba planteado por él, planteando con él que a la señorita por esas sus malas costumbres, que no sé qué, que no le daba buenos ejemplos a la hija, que no estaba calificada para ser madre y que por eso se la quitaban. Fíjate, esa era la demanda.
Y para pues, las pruebas ahí, hasta un video de todo ese lío. Bueno, y entonces yo cuando contesté, porque, bueno, yo sabía que la ley, el código, el código civil específicamente establece el Código Civil, el decreto ley 106, establece el derecho de la madre soltera a estarse, a tener la guardia y custodia de sus hijos. Y entonces, ¿qué se te ocurre a ti? Si eso era la verdad, no había ninguna discusión porque la ley establece ya ese derecho de la madre soltera de estar con su menor hijo, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasó? Que a eso fue en lo que yo me basé. Y entonces, ¿cómo defendía a la persona? Interponiendo la excepción eh, perentoria de existencia de la ley que otorga eh, a la madre la guardia y custodia de, de sus hijos menores, ¿verdad? Y entonces así se quedó eso muy bien, pero la excepción es perentoria. Ahora, ¿cómo fue que yo la nominé esa excepción perentoria? Porque en el Código Procesal Civil no vas a encontrar un listado de excepciones perentorias. Tú, con base en tus conocimientos de la ley, entonces ya vas a definir el nombre que le das a la excepción perentoria, porque esa es la que se va a resolver en sentencia. Esa es la que se va a resolver en sentencia y es la que te interesa a ti, la excepción perentoria. Yo, eh, por supuesto, en ese caso que te digo que no fue hipotético, ese fue de verdad, puse ahí las excepciones perentorias de falta de las excepciones perentorias, ¿cómo fue que le puse? De falta de veracidad de los hechos fácticos denunciados en la demanda, porque el muchacho decía que tenía la señorita amores con el papá de él, pero eso él no lo podía probar, tú. Eran dichos, dimes, diretes. ¿En dónde estaba la prueba de eso? Ah, que aportaba un video en donde la señorita se subía al carro con él y que salieron y se metieron en un motel. Bueno, lo que puse yo ahí es la declaración de la señorita diciendo que efectivamente el señor XX le había ofrecido llevarla a su casa esa tarde y que ella accedió, ya que el hombre agarrara para otro lado. Eso no era una cosa de ella, ni era su costumbre tampoco, ni su intención, ¿verdad? Y no había ninguna otra cosa más ahí. Entonces sus hechos eran falsos. Disculpe, ¿y no habían testigos? Bueno, ¿testigos de qué? ¿De que había existido ese lío? Sí. De que, mira, de que se hubieran conocido la señorita y el señor, sí, pero nadie había servido de colchón en eso, tú. Licenciado, pero aunque hubieran sido ciertos los hechos, es muy difícil, ¿no? Que le quiten su hijo a una madre soltera. Ah, es imposible, según la ley. Bueno, aquí en Guatemala a lo mejor alguien, porque como los fueres, pero en realidad si nosotros vamos al Código Civil, ahí por el artículo 200 algo, si alguien tiene su Código Civil o si quieren lo buscamos, ahí podríamos establecer, permítanme, ustedes, ahorita estoy ¿Qué presentando o no, artículo? No, licenciado, no estoy presentando, permítanme, no. vamos a presentar entonces. Ah, código, ahorita estoy presentando, ¿no? Tampoco, Código Civil, Aún no. permítanme un segundito, aquí vamos a ver.
Licenciado, sabe que por lo que le entiendo del caso, que el demandante solo estaba acusando con puros supuestos y chismes, y realmente como la menor en sí no estaba su integridad ni física ni psicológica en peligro, tampoco procedía como que la demanda. Y de igual manera, si la señorita era soltera y no estaba casada con el demandante, no procede lo que ella haga con su vida personal, media vez la integridad de su hija esté a salvo. Claro que no, ahí está. Eso es cierto. Porque, mira, tú, cuestiones de moral pudo haber sido cierto que, como ella no estaba casada con el muchacho padre de la niña, tú, ni el muchacho estaba casado con tercera, entonces, válidamente pudo haber sido incluso novia del señor al que acusaba el muchacho, pero Del probablemente, suegro. pero es que no era su suegro porque no eran nada. Ella solamente había tenido un hijo con él. Entonces, moralmente, probablemente la gente le señalara, pero eso no es prohibido, ni es una cosa en contra de las buenas costumbres, y sí contra el amor. Pero miren, control fine 260, 260, 200. Aquí está. Esto es el asidero legal, mira. Cuando el padre y la madre no sean casados ni estén unidos de hecho, ¿qué dice aquí? Los hijos estarán en poder de la madre. Ahí ya no había más. ¿Aló? Sí, licenciada, yo le hablo por mi caso personal. Nosotros somos hijos de madre soltera y en muchas ocasiones intentaron quitarle a sus hijos a mi mamá y jamás pudieron. Ajá, pues por esto mismo, ¿verdad? Porque está este asidero legal del 261, mira, dice que estarán en poder de la madre soltera, salvo que ésta convengan que pasen a poder del padre. Fíjate tú, pero que eso va a ser imposible, ¿verdad? Mira, la única razón por la que les pudieran quitar, digamos, a los hijos de una madre soltera sería porque esté en drogas y que francamente no puede hacerse cuidado ni de ella misma o algo así, pero ahí estaba muy bien. Ahora, lo que interesa de todo esto es establecer la manera de defender a las personas, porque no era suficiente en el caso relacionado ponerle al juez, fíjese, señor juez, que todo eso es mentira. No, había que ponerlo, ¿verdad? Técnicamente, vengo a plantear la excepción perentoria de falta de veracidad de los hechos vertidos en la demanda y la excepción perentoria de existencia de norma legal que otorga, ¿verdad? Esta, mira, los hijos estarán, la guardia y custodia, el poder a la madre. Y ahí se termina. Pero ¿eso qué es? Es el planteamiento de la defensa, no se puede decir. Todo esto para establecer lo que vimos en nuestro, ya no sé si en dónde está nuestra exposición de hoy, esto. Para explicar esto, porque esto es el mero, esta es la herramienta de los abogados, la excepción. Entonces ya viste que en nuestra ley existen excepciones previas y excepciones perentorias. También existe en la ley unas cuestiones que dicen, le llaman técnicamente los estudiosos del derecho excepciones privilegiadas, que son las que se pueden interponer en cualquier momento del juicio, ¿verdad? Las excepciones, por ejemplo, las excepciones perentorias se tienen que presentar con la contestación de la demanda, las perentorias, porque ahí ya estás contestando la demanda. Como yo hice en el caso que te relacioné, vengo a contestar las demandas en sentido negativo y a interponer las excepciones perentorias de falta de veracidad de los hechos fácticos de la demanda y la existencia de norma legal que otorga
el derecho de estar a los hijos con la madre soltera. Ahí lo interpuse con la contestación de la demanda porque era una excepción perentoria. Las excepciones perentorias, adicionalmente, aprendimos hoy que no están en un listado nominadas en el código. Uno les pone el nombre de acuerdo a la situación. Mientras que las previas, que se interponen antes de contestar la demanda, porque uno pone en el memorial, previo a contestar la demanda, vengo a interponer las excepciones previas de, si es que hay. Ahora bien, existen otras excepciones que son parte de estas que se pueden interponer en cualquier parte del proceso, en cualquier momento, aún previo a dictar sentencia, que son las excepciones denominadas privilegiadas, como la excepción de pago, ¿verdad? Que la de cosa juzgada, esas de prescripción. Vamos a verlo más despacio, pero hoy lo importante es que sí aprendimos. Aparentemente no avanzamos mucho, pero pudimos entender este instituto de la ley procesal, que también, como todo lo que vamos a estudiar en este curso, deviene del derecho romano. Entonces, ya entendido esto, podemos darnos cuenta que gracias a este poder, ¿cuál? El de que poder dar o negar la excepción al demandado, el pretor puede dirigir la discusión entre las partes, advirtiendo que no dará la acción si el actor no acepta la excepción o viceversa. Bueno, y esto se dio básicamente durante la República. Mis estimados amigos, ¿qué estoy haciendo? Yo pienso que como ya es mucha información y tan diversa, hoy sí voy a tener necesidad de dejarlos en este momento. Vamos a dejar la clase aquí y nos vamos a ver la semana entrante. Yo creo que es una semana que ya empiezan a finales de la semana los exámenes. No sé si nos vamos a ver efectivamente, pero en todo caso nos comunicamos oportunamente allá en la universidad. Les deseo feliz fin de semana, que descansen. Un saludo a ustedes y sus distinguidas familias y con permiso. Feliz noche, licenciado. Muchas gracias. Feliz noche, licenciado. Muy feliz noche. Para servirles, con permiso.